La capacidad humana para afrontar la pérdida, para digerir, por ejemplo, ese final de la vida, el duelo, la muerte, todos estos temas complicados y quizá demasiado poco abordados en nuestra sociedad serán el motivo de nuestra primera conversación con el doctor Iñaki Peña. Él es especialista en cuidados paliativos, en hospitalización a domicilio en el Hospital de Zumárraga, en Guipúzcoa. Y está hoy en Pamplona porque va a pronunciar una conferencia a las 7:30 de la tarde en Civicán sobre este tema, el final de la vida. Charlaremos inmediatamente con el doctor Peña. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Iñaki Peña, doctor Peña, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Aulki Hutsak, Sillas Vacías, es el título del documental que dirige y que presentas esta tarde, ¿verdad? En Civicán, precisamente acerca de este tránsito, ¿no? De la vida a la muerte. Testimonios de personas que, bueno, pues han visto muy cerca la muerte o han sufrido la pérdida de un familiar, profesionales que os dedicáis a esto. Háblanos un poquito del documental Sillas Vacías. Sí, es un poco lo que has introducido, y muchas veces cuando la gente habla de nuestro trabajo, hay veces que lo primero que sale es que es un documental, que es un trabajo sobre la muerte, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. O sea, partimos de la muerte, partimos de varios fallecimientos y tal, pero en realidad lo que estamos hablando es de la vida, de la vida ante esas sillas vacías, ¿no? Al fin y al cabo, la experiencia de la gente que nos quedamos aquí en este mundo, ¿no? La gente que seguimos con nuestras vidas y cómo muchas veces es difícil, ¿no? El seguir con tu vida cuando muchos de los proyectos igual se te han ido al traste con uno de estos fallecimientos o acontecimientos. Realmente hay diferentes formas de perder la vida, obviamente, ¿no? No es lo mismo probablemente el duelo en torno a una muerte trágica y repentina, por ejemplo, un accidente de tráfico o de un infarto, por ejemplo, que, bueno, pues tener que afrontar la pérdida de un ser querido tras una larga enfermedad, tras un cáncer. Los procesos tienen que ser muy diferentes, ¿no? De duelo. Muy diferente. Con el cáncer normalmente da más tiempo a prepararse, da más tiempo a hablar con tu familiar, con tu amigo, con la persona querida y preparar un poco lo que se llaman los asuntos pendientes, ¿no? O sea, que muchas veces son asuntos de tipo material, otras veces son de tipo espiritual y con estas enfermedades un poco más largas, enfermedades crónicas, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Bronquitis crónicas y insuficiencias cardíacas, que son realmente enfermedades con mucho impacto y con mucho sufrimiento. Y luego, entre estas enfermedades crónicas, yo creo que damos un brochazo también en el documental, sería la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Las demencias, que digamos que dan pie a empezar el duelo de forma anticipada antes de que se produzca el fallecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona llega a un momento que ya pierde la capacidad de comunicación y ya vas a visitarla a la residencia o lo que sea y te das cuenta que realmente ya ni te conoce, sonríe de forma aleatoria y es lo que se llama la despersonalización, ¿no? La pérdida de esa capacidad que tenemos los seres humanos de la comunicación, precisamente. Entonces, una vez que ya ves que esa persona ya está en esa otra fase, en esa galaxia propia, ya empiezas a hacer el duelo de forma anticipada antes del fallecimiento. Y muchas veces son procesos tan duros que el fallecimiento suele ser una liberación. Muchas veces es duro decirlo, muchas veces para la gente que igual no lo ha vivido, no sabe lo que es, pero realmente a veces el fallecimiento es una liberación. Y aquí hablamos de la serenidad, ¿no? Hay personas que mantienen más quizá la calma, no sé si es la palabra, o la serenidad, tanto personas que saben que van a perder ya la vida, como su entorno, ¿no? ¿Cómo lograr esa sensación, esa seguridad, ese aplomo? Yo creo que va un poco en formas de ser y luego en biografías personales de las familias, ¿no? Yo recientemente, por ejemplo, me acuerdo que cuando lo estabas comentando, el padre además de una compañera que es enfermera, que se ha dedicado a hacer cuidados paliativos también, y realmente fue todo como pensaba que iba a ir todo, ¿no? O sea, fue todo con una serenidad y con una calma, empezando por la mujer, siguiendo por los hijos.
A la hija la conocíamos porque es compañera nuestra, pero realmente la serenidad que se respiraba en esa casa y cómo fue todo de paz y de tranquilidad, es algo bueno, pues que da mucha satisfacción personal, ¿no? En lo profesional, y que no siempre se consigue, ¿no? Muchas veces esa serenidad también la da que la familia esté bien estructurada, que no haya conflictos, muchas veces el tipo de vivienda también, temas socioeconómicos también. La gente que está atravesando igual algún problema de tipo económico, pues al final no tienes esa propia serenidad, ¿no? Cuando hay también pues, asuntos de herencias o de familias que están rotas, pues al final es muy difícil, ¿no? O sea, entonces nosotros vemos realmente de todo. O sea. Y los pensamientos, ¿no? ¿Qué piensa una persona, por ejemplo, que sabe que le queda poco tiempo de vida? ¿Cómo puede fluctuar nuestra mente y cómo sufrir menos, ¿no? ¿Qué se puede decir a una persona que está en esa situación ahora mismo? Pues depende muchas veces, porque la mayoría de los casos, yo diría que los pacientes llegan ya con una serie de medicaciones que realmente impiden una comunicación buena, ¿no? Por ejemplo, si estás con fármacos de la familia de la morfina, al final el paciente no puedes tener ese... Entonces realmente es una minoría los pacientes que saben exactamente el diagnóstico y que saben un poco el pronóstico. Yo de mi experiencia profesional es una minoría bastante pequeña de pacientes con los que has podido hablar de lo que comentabas, ¿no? O sea, de realmente, y yo he tenido la experiencia muy buena de pacientes con los que hemos hablado de todo. Hemos hablado de Dios, llegando vamos, a lo más profundo de contarte cosas que igual no se las ha contado a nadie y te las está contando a ti y a la enfermera. Y llegas a un nivel de comunicación pues, que él te expresa además pues, lo que está sintiendo, pues, cuando tiene miedo, cuando tú le das la seguridad de que sabes que le estás acompañando, que le vas a dar la medicina apropiada cuando llegue el momento. Se me viene a la cabeza un montón de gente y de caras, pero realmente son muy pocos los que al final llegas, porque luego muchas veces las familias, y depende en qué entornos, hay una tendencia a proteger o a intentar proteger al enfermo y se produce lo que se llama la conspiración del silencio, ¿no? Que no bloquean la información de los profesionales o intentan bloquear al enfermo para que no sufra, cuando realmente el paciente, cuando está en sus cabales, sabe mucho más de lo que muchas veces demuestra, pues para no hacer daño a la familia y tal. Entonces muchas veces son pequeños, entre comillas, teatros, ¿no? Que a veces es difícil porque no puedes hablar realmente con el enfermo, porque la familia te lo está impidiendo. En el marco, por ejemplo, de una familia con hijos, ¿no? Bueno, pues situaciones, por ejemplo, de si los hijos, según a qué edad o edad muy temprana, deben acudir a la despedida, al funeral religioso o civil, lo que se decida. ¿Sería conveniente, por ejemplo, que esos niños acudan también a despedir a su padre o madre, por ejemplo? Sí, o al abuelo también, pues gente mayor también. Es completamente recomendable no apartarlos, o sea, no... hemos llegado a un nivel de sofisticación, yo creo que en esta sociedad, ¿no? Del primer mundo, ¿no? Que realmente en asuntos de muerte somos más tercer mundo que otra cosa, y al revés, ¿no? Países de África y la India, etcétera, nos sacan mucha ventaja en esto, ¿no? O sea, lo hacen todo como mucho más natural. Y aquí también, en Navarra y en el País Vasco, en entornos rurales, siempre ha habido mucha más naturalidad, ¿no? De tener a la Aitona en el caserío hasta el último momento, velarlo durante varios días, los críos andaban por allí, no había ningún problema, y ahora lo que hacemos es todo lo contrario, intentar morir en el hospital para que los niños no vean, y muchas veces pues, los niños ven la muerte de una forma muchísimo más artificial, como es muchas veces la televisión o películas, cosas violentas, cosas sangrientas, cosas que al final pues, que no es realmente la vida normal, ¿no? Y le estamos ocultando algo que es muchísimo más frecuente y muchísimo más natural, y además muchas veces de gente pues muy querida para ellos, o sea, para los nietos, pues a lo mejor la Mona o el Aitona pues han sido gente con la que ha tenido mucha relación, que les han querido mucho, y al final, ¿cómo les vamos a dejar fuera? Y luego lo mismo en casa o en el hospital, como luego en las celebraciones, como comentas, ¿no? O sea, pues este fin de semana o en cualquier momento, en las Navidades, que es otros de los momentos tan señalados y tan especiales, ¿no? Pues hay que tenerlos en cuenta, dejarles que se expresen, son mucho más naturales que nosotros, nosotros tenemos muchos más miedos y muchos más, y ellos muchas veces da gusto oírles, dejarles hablar
y cómo lo expresan Con todo de forma normalidad, muchísimo más ¿no? natural. Sí. Claro que sí. Bueno, hay situaciones también, otras que vienen a la cabeza, desde luego, ¿no? Mil y un situaciones. Por ejemplo, cuando alguien fallece, cómo acercarse pues, a la persona más próxima al fallecido, ¿no? ¿Qué decir? Dar el pésame, utilizar esas palabras que a veces nos cuesta, te acompaña el sentimiento, que quizá no son tan propias quizá de nuestra generación, ¿no? ¿Es conveniente o cómo acercarse de la mejor manera, de la forma quizá más respetuosa, Iñaki? Yo creo que, y siempre lo repetimos en el documental y la mayor parte de los profesionales yo creo que coincidimos, ¿no? Hay que estar, hay que acercarse, hay que escuchar y muchas veces no tienes que decir nada absolutamente. Muchas veces con una mirada, con un gesto, con una caricia, es suficiente. Porque das pie a que la persona, si quiere, pueda hablar, pueda expresarse. Y si te pide un consejo, te pide algún tipo de intervención, pues bueno, pues tú le contestas, pero tanto profesional como cualquiera de nosotros, Sí. ¿no? O sea, realmente escuchar, estar y escuchar, simplemente. Que de repente se pone a llorar, pues te pones a llorar con él. Y el que expresa otro tipo de sentimientos y tal, pues escucharle. Al final en el documental lo dicen claramente una pareja que perdieron al crío en el parto. Ellos lo dicen claramente, o sea, lo que necesitas en ese momento es alguien que te escuche. O sea, no necesitas nadie que te dé grandes consejos, ni las frases hechas, ni las fórmulas antiguas, ni cosas para intentar consolar, que al final son frases hechas que a veces hacen mucho daño, porque en realidad lo que estás percibiendo es que la otra persona está muy incómoda, no se encuentra cómoda hablando de esto y está soltando unos tópicos que realmente te dejan muy frío. Sobre todo si es una persona cercana que dices, hombre, pues siempre esperas algo más personal, ¿no? Claro. En todo caso. De todos modos, cada vez se habla más, ¿no? de la vida, de la muerte, del duelo. ¿Qué favor nos estamos haciendo a la hora de reflexionar, como estamos haciendo aquí, por ejemplo, ¿no? Acerca de estas cuestiones de la vida? Porque no hablar de ello, ¿qué puede suponer también? Hablar y no hablar, ¿no? Las consecuencias de una situación o de una cosa a la otra. Pues hablar, por ejemplo, yo creo que trae muchísimas cosas positivas porque, bueno, por desgracia, o es la realidad, vamos a pasar por esto. O sea, es algo completamente universal, completamente que nos toca a todos en algún momento. Entonces, te puedes ir preparando para cuando te suceda con alguien cercano y también muchas veces, y hablo un poco como profesional, nosotros mismos nos preparamos para nuestra propia muerte, ¿no? O sea, es algo que es algo muy impactante, pero que al fin y al cabo, si haces ese trabajo, que en los másteres de cuidados paliativos es uno de los momentos más, pues más vertiginosos, ¿no? Es cuando lo pasas mal porque te estás poniendo en un role-playing ante tu propio fallecimiento, ¿no? Lo que estás consiguiendo con eso es hacer más creíble, cuando estás con una persona en estas circunstancias, estás haciendo más creíble todo. O sea, estás demostrando una serenidad ante esa persona que es lo que necesita, ¿no? en ese momento. Y el no hablar, yo no sé si trae algo bueno, ¿no? O sea, un poco lo que decíamos antes, hay que hablar en el momento adecuado, eso sí, o sea, no en cualquier momento forzar la situación o forzar la conversación, eso no, hay que respetar los tiempos y hay que ser tener un poco vista, pero el no hablar de esto al final, que es lo que hacemos muchas veces, cambiar de tema, te tienes que animar, vamos al cine, vamos a no sé dónde, vamos un fin de semana, y la persona es que no está para nada de eso, ¿no? Entonces, al final, y hacer como que no ha pasado nada, ¿no? Eso es tremendo, eso es lo peor que podemos hacer. Sí. Bueno, es un avance de la conversación que seguramente tendrá Iñaki Peña, el doctor Peña, esta tarde en Civicán, ¿verdad? Surgirá el debate posiblemente, un foro abierto con bueno, pues el análisis de ese documental, Sillas vacías, que has dirigido y que podremos bueno, pues, también adquirir o al menos bueno, cogerlo prestado en diferentes bibliotecas de Navarra, ¿verdad? Eso es. Nosotros tomamos el compromiso, nos han financiado varias organizaciones públicas y estamentos públicos, entonces tomamos la determinación de no comercializarlo, ¿no? Sí. De no ponerlo a la venta. Entonces lo hemos distribuido por las bibliotecas públicas de Navarra y de las 3 provincias vascas para que sea una forma de llegar a todo el mundo posible. Luego finalmente nos ha ayudado también ETV y en algún momento lo proyectarán y en el momento que lo proyecten ya quedará colgado en el sitio web de ETV, ¿no? Entonces en ese momento ya estará en internet para cualquier persona que lo quiera ver. Y luego, pues bueno, pues
a pesar de que hemos tomado esta decisión y la mantenemos, vamos a sacar un stock limitado de DVDs y en sitios muy concretos. Por ejemplo, el mes que viene en el Congreso de Cuidados Paliativos a nivel del Estado en Madrid, vamos a llevar unas copias y vamos a ponerlo a la venta, pero con un fin solidario, para destinar ese dinero a una ONG precisamente de una de las protagonistas, que estuvo en la India varios años viviendo, en Calcuta, y bueno, pues cuando volvió aquí tuvo muy claro que se iba a dedicar a esto, ¿no? Y entonces hemos decidido, bueno, pues una forma de colaborar y tal, pues de ponerlo a la venta, luego en la Feria de Durango, en algún otro sitio quizás también, pero bueno, de forma muy puntual, ¿no? Perfecto, bueno, pues hoy hemos podido ver un avance del making of que nos has cedido, Iñaki, y de cómo, bueno, pues las historias, ¿no?, que se incluyen en este documental en euskera, ¿verdad?, pero traducido al castellano, Sillas vacías, aulki hutsak. Muchísimas gracias, Iñaki Peña, por acompañarnos, un placer escucharte, la verdad, y tener presente estas claves que a todos nos van a venir muy bien, desde luego. Muchísimas gracias, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos después de una breve pausa con otros contenidos. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.